Nos acompaña el ingeniero Rafael Mezquita, el vocero presidencial. Don Rafa, bienvenido a Next Noticias. Gracias, don Fernando. Gracias, ingeniero Blandón. Buenos días. Buenos días. Bueno, un presupuesto basado en un crecimiento del 4%. Pues es un crecimiento importante, un crecimiento bueno, pero después de la caída tan abrupta que tendremos, ¿podremos lograr un crecimiento mayor al 2% el próximo año 2021? Yo primero quiero iniciar esta conversación con algunas señales, como decía la señora Mauri, de optimismo hacia el país. Lo primero, desde el punto de vista de salud, yo registro que nosotros venimos ya por lo menos controlando el crecimiento de la pandemia. Van 3 semanas que el número de reproducción viene bajando. 1.4 registré hace 2 semanas, 1.23 registré la semana pasada, 1.16 registré esta semana. Tenemos cierto control en las unidades de cuidados intensivos. No ha habido en el país en estos 5 meses de pandemia, a pesar de que hemos llegado a los límites, ningún desborde en las unidades de cuidados intensivos. La letalidad se mantiene en el 2%. O sea que hemos mantenido cierto nivel de control en el tema de salud. Y fíjense ustedes que hemos aprendido, porque la vez pasada cuando el número de RT bajó al 1, abrimos el bloque número 2 que nos disparó la pandemia. En esta ocasión hemos tenido mucha prudencia en no estar anunciando apertura de nuevos bloques, salvo lo poco que se abrió en Herrera de los Santos, porque queremos mantener como país un optimismo conservador en cuanto al control de esta pandemia. Dicho eso, hay en la mitad de este lío buenas señales, como lo dijo Amaury. Banismo sale al mercado por 300 millones, al final cierra por 400, la demanda había subido hasta 1.500 millones de dólares, lo que significa que los mercados de capitales nos siguen viendo bien como país, siguen viendo que el país tiene buenas perspectivas. Estuve leyendo algunas perspectivas de Moody's que nos dicen que todavía, como dije anteriormente, el país tiene buenas perspectivas. Hace 30 días el presidente Cortizo, en el mensaje del 1 de julio, anunció 12 medidas para la reactivación de la economía. Ya muchas de ellas empezaron a ponerse en práctica ya este año de 2020 con los recursos existentes en el 2020. Se montó un equipo de seguimiento, que es lo más importante, que es el cumplimiento de las medidas. Lo digo porque muy fácil es anunciar medidas de reactivación económica y lo importante es darle seguimiento para que las instituciones cumplan con esas medidas. Se montó un equipo en la torre de control para darle seguimiento al cumplimiento de cada una de estas medidas. Hemos venido ya informando a la torre en lo que se refiere al cumplimiento del sector agua, lo que viene haciendo ya la autoridad del canal para darle cumplimiento a este anuncio del sector hídrico que se hizo el 1 de julio. Y entonces, 30 días después de este anuncio presidencial, ayer se aprueba en gabinete el presupuesto 2021 para un año 2021, como siempre lo he dicho, que va a ser un año complicado. Lo dijo Alexander, este es el presupuesto más complicado que ha tenido Alexander en su vida de profesional de las finanzas públicas. Un hombre serio, un hombre conservador, un hombre que siempre dice la verdad. Es un presupuesto basado, como se dijo, en un crecimiento de la economía del 4% en comparación al año 2020. No nos olvidemos de eso, que va a ser un año de caída de la actividad económica sin la menor duda. El año 2021 va a ser un año difícil, y yo lo digo como un año de consensos sociales y políticos. Es la única manera que nosotros podemos llevar adelante el año 2021. Va a ser un año para poder construir consensos sociales y políticos y poder transitar el difícil año 2021 y poder llegar entonces al 2022 y 2023,
que consideran los organismos internacionales de financiamiento serán un año mucho mejor para la economía panameña. ¿Qué quiero decir? Que el crecimiento del 4% del 2021 es un crecimiento sustentado en las perspectivas que da el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los principales calificadores de riesgo que tiene este país. O sea, 2021 y su 4% se puede lograr si todos los panameños nos ponemos de acuerdo, logramos los consensos sociales y políticos que dije anteriormente y podríamos entonces iniciar una leve recuperación económica el próximo año. Es lo que te podría decir al respecto de ese 4%. Don José Blandón con nosotros. Buenos días, Rafael. Buenos días, don. Un placer tenerte aquí con nosotros para compartir estas cosas vivas. Déjame ponérsela un poco más potable a la ciudadanía que nos escucha. Claro. El crecimiento del año 21 estimado en 4% pasa por saber cuál es el decrecimiento al final del 20, que la mayoría de las entidades internacionales la colocan entre 8 y 10%. Sí. Si yo crezco 4 el próximo año, estoy recuperando la mitad de lo que perdí. Bien, yo quiero decirte que comparto el criterio de que nosotros somos quizás el país de América Latina con la mayor probabilidad, esa es la palabra que uso, de salir adelante en nuestra economía por la infraestructura. Estas cifras que tú acabas de dar me indican que eso va por allí. Bien, pero mi pregunta ahora es, frente a los niveles de incertidumbre que hay, ¿qué va a hacer el gobierno para eliminar la incertidumbre en el sector bancario, en el sector laboral? ¿Y cuál es la previsión de ingresos tributarios cuando este año terminamos con una caída de los ingresos tributarios cercana al 60%? ¿Cuál es la proyección de ingresos tributarios para el año 2021, Rafael? ¿Cómo no? Mira, para el año 2021 la proyección de ingresos totales anda por 24.000 millones, que es lo que se necesita para financiar el presupuesto de los 24.000 millones. De estos ingresos totales, los ingresos corrientes, de estos ingresos totales de 24.000 millones, los ingresos corrientes se estiman en 13.600 y los ingresos de capital, que es básicamente deuda, son 10.500. 10.500 deuda, 13.600 ingresos corrientes. De esos ingresos corrientes de 13.600, 8.400 van a ser ingresos tributarios, o sea, el 62% va a ser ingresos tributarios y 5.200, el 38% restante, van a ser ingresos no tributarios. Esa es la estructura esperada de los ingresos para el año 2021. Repito, de los 24.600, los corrientes 13.600 y los ingresos de capital 10.500, que es deuda, y de los 13.600 la estructura que te acabo de decir. 8.400 tributarios y 5.200 no tributarios. ¿Cuánto hay de inversión para el próximo año? Y para inversión se estima 7.800 millones de dólares. Otra pregunta, Rafael. Con estos números que tú nos estás dando de financiamiento del presupuesto, pero con estos números que tú nos estás dando del financiamiento del presupuesto 2021, ¿cuál es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a mantener o perder los niveles de calificación de riesgo que tenemos en el mundo, en las empresas calificadas de riesgo, si vamos a perder o no el grado de inversión con este presupuesto en donde el nivel de financiamiento externo es importantísimo y los niveles de ingresos son bajos? Son bajos, ¿no? Por supuesto, como le dije, es más, una parte de los gastos de funcionamiento del gobierno se van a financiar con deuda. Sí. Esto es producto, no solamente, esto va a pasar no solamente en Panamá, va a pasar en América Latina y en el mundo. En consecuencia... Está pasando en el mundo ya. Está pasando. Para responderte a lo que acabas de decir, yo estuve leyendo los informes de algunas calificadoras de riesgo que ya dicen en sus informes que ellos esperan, sobre esto que acabo de decir, mantener la calificación de riesgo del país
y están siendo mucho más flexibles con Panamá y en el mundo en las calificaciones de riesgo. Lo que significa que si antes esta estructura que acabo de decir de financiamiento del presupuesto 2021 era difícil de aceptar para las calificadoras de riesgo, sobre todo difícil de mantener esta calificación del país, ellos ya están diciendo que si Panamá mantiene lo que está diciendo para el año 2021, ellos pudieran mantener la calificación de riesgo del país, a pesar de esta estructura tan complicada de la relación deuda-ingreso que va a tener el país, América Latina y el mundo en el próximo año. No nos olvidemos que Europa, no nos olvidemos que Estados Unidos han tenido que emitir enormes cantidades de recursos para poder sustentar sus economías en este año. Nosotros no tenemos esa posibilidad de emitir, así que nosotros nos vamos a tener que financiar buena parte el próximo año con estos 10.500 millones de dólares que vamos a tener que salir a buscar en el mercado internacional de deuda. Lo que indica es que, por lo que veo con ese nivel de deuda, pagando gastos corrientes, el Estado va a mantenerse, si no del mismo tamaño, incluso un poco más grande. Es decir, un cambio de modelo hacia un neokeynesianismo casi de manual, lo que indica que ese cambio de modelo prevé también un crecimiento de sectores que han estado rezagados en los últimos años, como el sector primario y todo lo que tiene que ver con el campo. El sector primario en Panamá, desde que se encendió esta pandemia, ha estado respondiendo a sus expectativas. Tenemos nosotros, yo como consumidor te puedo decir, yo soy un hombre que voy al supermercado todas las semanas. Salvo la semana pasada, yo tuve que pude registrar algunos déficits de algunos productos de la canasta básica. Hoy día el de la En el resto de los meses de esta pandemia hemos tenido un suministro constante bueno de todos los productos perecederos que hay en el mercado, que son producidos básicamente en la economía nacional, en el sector productivo nacional. Dije la semana pasada porque me di cuenta de déficit de cebolla, de déficit en algunos productos perecederos. Pero fuera de eso, el resto de los meses hemos tenido una buena producción que ha llegado a los mercados de consumo del sector primario, y con esto que se le está garantizando para el próximo año en el financiamiento a través del BDA, en el financiamiento a través del Banco Nacional, que son los intermediarios financieros y la Caja de Ahorro, pero más Banco Nacional y BDA, que son los intermediarios financieros que financian el sector agropecuario, se está garantizando la producción nacional. Y por supuesto, yo diría que mirando hacia el futuro, esta pandemia, y quiero transmitir una reflexión, esta pandemia ha evidenciado sin la menor duda algunas dificultades de algunas instituciones del Estado, y ha evidenciado sobre todo los grandes niveles de desigualdad social que tenemos en Panamá. En consecuencia, pienso y transmito la señal de que vamos a tener que sentarnos todos los panameños a mirar estas desigualdades y estos desequilibrios que han evidenciado esta pandemia, y entre ellos vamos a tener que ponernos de acuerdo para volver a mirar al sector agropecuario, como bien lo dice el ministro, y vamos a tener que meternos la mano en financiar el sector agropecuario de una manera mucho más activa que lo que hemos hecho hasta el momento, y en subsidiar la producción agropecuaria, porque no hay nada peor que no contar con el alimento en momentos como estos. Exacto. Eso es fundamental para la vida de todos los panameños, el poder contar con los alimentos como hemos podido contar durante estos 5 meses de pandemia. Y para poder garantizar esto, necesitamos financiar el sector agropecuario y subsidiarlo como lo subsidian los grandes países del mundo. Así debe permítame, Rafael, otra pregunta. El presupuesto no es una estrategia de desarrollo, el presupuesto es una herramienta de esa estrategia. Es una herramienta. Sí. Mi pregunta es muy concreta ahora. ¿A qué apuesta el gobierno para el año 21-22 en materia de desarrollo? ¿Apuesta a mejorar el sector eléctrico? ¿Apuesta a mejorar el sector logístico? ¿Apuesta al turismo? ¿A qué apuesta el gobierno en materia de estrategia económica?
Yo diría que apuesta primero al apoyo a la infraestructura, entendiendo que la inversión pública en infraestructura es una inversión generadora de empleo. Apuesta a transmitirle al mundo la estabilidad social y política del país con la finalidad de atraer inversión extranjera. Eso es fundamental para el crecimiento del país, atraer inversión extranjera. Y básicamente inversión extranjera que esperemos se dé en sectores logísticos, en el sector financiero y poder seguir manteniendo los niveles de crecimiento que tenemos en el país en estos momentos. Hago aquí también un planteamiento. La autoridad del Canal de Panamá tiene proyectado desarrollar un programa de inversiones cercanos a los 2.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Va a empezar en el 2021, el próximo año. De hecho, el administrador ya ha anunciado que los pliegos para la contratación de estas obras de inversión se van a estar subiendo en los próximos meses. Va a ser un proyecto importante de infraestructura pública, agua en este sentido, de 2.000 millones de dólares financiados con los recursos propios del Canal de Panamá. Y esto le va a dar certeza ¿a qué? Le va a dar certeza al sector logístico, certeza al sector portuario, certeza al sector vinculado al hub del Canal de Panamá. Sí. Y esto es una señal importante a los mercados porque es uno de los hubs más importantes. Resumo entonces. Para el año 2021 y 2022, el gobierno nacional está apostándole a la infraestructura pública como generador de empleo, está apostando al hub, está apostando a la inversión extranjera, sobre todo en el hub logístico y en el hub financiero del país, y le está apostando también al fortalecimiento del sector primario, que lo que es básicamente la agricultura, y a mantener todo lo que es la pequeña y mediana empresa, que es la que más golpeada está saliendo o va a salir de esta pandemia y es la que va a necesitar niveles de apoyo y de recursos por parte del Estado y que es, como ya sabemos, la principal generadora de empleo que tenemos en el país. Así es. Ingeniero Rafael Mezquita, gracias por este primer escaneo de lo que va a ser el presupuesto panameño para el año 2021. Vamos a informar.